Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Amada, muy importante que nosotros nos metamos aquí en la cabecita que aquí el pastor es Dios. O sea, si nosotros aquí no negamos la palabra de Dios, si aquí desobedecemos la palabra de Dios, aquí no estáis defraudando a Miguel. Aquí no estáis defraudando solamente al equipo evangelístico. Aquí estáis defraudando a Dios. Y como lo hemos repetido una y otra y otra y otra vez, y no me cansaré de repetir siempre la misma cosa, porque para nosotros es mejor, es muy importante que nosotros comprendamos que nuestro pastor es Dios. O sea, que la palabra de Dios hay que obedecerla. Si no, no vengamos más, porque lo que vamos es a perder el tiempo. La idea aquí es la transformación, el cambio, la bienaventuranza que hemos recibido de parte de Dios. Usted sabe lo que es que toda una vida de ignorancia, toda una vida de maldad, toda una vida de porquería. Hoy, venga papá Dios y nos diga, te he perdonado tus pecados. Mira, mientras las congregaciones están diciendo que sí hay pecado, para nosotros ya no hay pecado. Pero ¿es por decirlo por la palabra o porque en verdad no hay pecado? No hay pecado, bendecido. No hay pecado porque la ley fue quitada. Pero si nosotros seguimos en Él, entonces es decir que Cristo no hizo nada por nosotros. ¿Usted va comprendiendo? Porque esa partecita de ahí es como la que no han entendido. Nosotros no podemos decir que no hay pecado y estar en él. ¿Para quién es la ley? Para el parricida, matricida, violador, mentiroso. Para ellos es la ley. Entonces si nosotros estamos bajo la gracia, no debiéramos de mentir, porque eso es estar bajo la gracia. No debiéramos de hacerle mal al prójimo, eso es estar bajo la gracia. No podemos decir que estamos bajo la gracia y hacer el mal. Pero entonces toman la palabra de Dios. No, Dios nos perdona 70 veces 7. O sea, ¿usted cree que Cristo lo dijo por eso? Para que hicieras el mal y vinieras diciendo que estás arrepentido y Él te perdone. Eso es falso de toda falsedad. He hablado muchas veces en esto durante estos 14 años y medio con respecto a las Escrituras y los 11 años que tengo en este ministerio predicando este evangelio. Que el que roba una caja de fósforo y el que roba una caja de banco, no hay diferencia para Dios. Los dos son ladrones. No hay un pecado pequeño ni un pecado grande. No, el pecado fue perdonado. Pero si tú andas en la malicia de la carne, entonces tú no puedes estar bajo la gracia, sino que sigues bajo la ley. Porque la ley es para el que está bajo la carne. Porque la ley dice, no hagas esto. Nosotros en el Espíritu simplemente cumplimos en no hacerlo. Sí vamos comprendiendo. Por eso, hoy el Señor nos habla de el perdón. ¿El qué? El perdón. El perdón. La gracia es el perdón. El evangelio de la gracia es el evangelio de la piedad. Piedad es amor, es perdón, es bondad, mansedumbre, tolerancia, misericordia. O sea, que si tú has hallado gracia delante de los ojos de Dios, entonces tú has sido perdonado de tus pecados. Ahora bien, si fuiste perdonado de ellos, ¿vas a seguir en ellos?
La codicia, el codiciar los bienes de tu prójimo, la casa de su prójimo, ¿estará bien? Entonces, si el Señor dice en su palabra que por estas cosas viene la ira de Dios y nosotros estamos acá sentados porque deseamos es servirle a Dios, ¿seguiremos en ello? La gracia es el perdón que es difícil recuperar al perderlo. La gracia ya es perdón. Ok, ya te perdoné. Pero si lo sigues haciendo, será difícil, será fácil recuperarlo otra vez. Miren, la amistad. Vamos a poner como, por ejemplo, la amistad. Para que usted gane un amigo y se gane la confianza de ese amigo, no es de la noche a la mañana. Tiene que esforzarse para ganarse esa confianza. Pero al obtener esa confianza, usted hizo 999 buenas y una mala. Una mala ya destruye las 999 buenas que hizo. No puede hacer ni una mala. Entonces, cuando se perdió la confianza del amigo, ¿usted cree que va a ser fácil recuperar esa confianza? Lamentablemente no es fácil. No es fácil. La decepción, sufrir el agravio y todo eso tiene una consecuencia. Esa tristeza, esas lágrimas de la víctima tienen una consecuencia. Por eso el Señor nos llama ¿a qué? A la piedad, a amarnos unos con otros. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Señor no está diciendo vayan, hagan el mal y se les perdonará 70 veces. Él no está diciendo eso. Está diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pedro, diga Pedro. Pedro negó al Señor. Lo negó. Como el Señor le dijo que lo iba a hacer, aquel que era capaz de matar por él, era capaz de ir preso por él según su propio criterio, lo negó. Y el Señor le perdonó, porque luego más bien lo bendice cuando tiraron las redes y sacaron muchos peces después de una noche en fracaso. Pero el Señor le preguntó 3 veces a Pedro, como 3 veces lo negó. Pedro, ¿tú me amas? Y mientras más le preguntaba el Señor a Pedro, Pedro más se recordaba aquello que él había hecho. Y comprendía que lo que había hecho estuvo mal. ¿Estaría bien o estaría mal? Estuvo mal lo que hizo Pedro de negar al Señor, aquel por el que decía que era capaz de morir, su amigo del alma. Ahora bien, el Señor lo perdonó, porque si no, no hubiera hablado con él, ¿verdad que sí? Pero le pidió algo a cambio. ¿Qué le pidió? Apacienta mis ovejas. Y cuando te está diciendo el Señor apacienta mis ovejas, te está diciendo volverle a hacer el daño que yo te vuelvo a perdonar. No. Te está diciendo ya no lo hagas más. Yo te estoy observando, yo te estoy viendo. Apacienta mis ovejas, cuídalas, dale amor, dale protección, no le hagas daño, no hagas de ellos una víctima. Es lo que le está diciendo el Señor. Pues no se trata que Dios te perdone, sino de la falta a la palabra de Dios por la desobediencia al Evangelio. Nos preguntamos, ¿se puede perder la salvación? Bueno, fíjate, la salvación espiritual. Primero hay que saber que hay salvación terrenal y hay salvación espiritual. La salvación espiritual no se pierde, porque el espíritu que es de Dios regresa a Dios que lo dio. Es Dios el único que puede tener, es el único que tiene el poder para destruir ese espíritu.
¿Ok? A diferencia de la carne. En la carne sí se pierde. Y se pierde por medio de la desobediencia. Para eso es que se hicieron las Sagradas Escrituras. Como está escrito en 2 Timoteo, en el capítulo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, tiene una utilidad. Tenemos que darle la utilidad que la Escritura nos está diciendo que le demos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. ¿En qué? En injusticia. No, injusticia. En justicia. Para que el hombre de Dios, o sea, ¿cuáles son los hombres de Dios? Los que se interesan por lo que está afuera o los que se interesan por lo que está dentro de las Escrituras. Los que se interesan por lo que está dentro. Entonces, para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Dice para toda mala obra. No. Toda buena. Dice para toda buena obra. Entonces nosotros no podemos sentarnos aquí y decir que somos creyentes de la palabra de Dios y estar haciendo malas obras. Nos estamos burlando de Cristo. Nos estamos burlando del amor de Dios. La salvación espiritual ha sido ya seleccionada desde antes de la fundación del mundo. Así está en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de la fundación del mundo. Esa es la salvación del Espíritu. Por fe yo soy salvo. Por fe yo soy salvo. No sé ustedes. Esa es la salvación espiritual. La salvación terrenal sí se puede notar que se pierde cuando desobedecemos las Escrituras. Pues siendo desobediente se decepciona a Dios. ¿Dónde está Dios? En nosotros. Y si yo decepciono a Dios, no lo estoy decepcionando a ustedes. Y si lo decepciono a ustedes, no estoy decepcionando a Dios. No seamos hipócritas. O estamos con Dios o seguimos en nuestra carne. Pero no podemos adorar a la carne y adorar a Dios. Estamos errados. Y es precisamente eso lo que se quiere cambiar. Sabemos que Dios tiene misericordia de quien Él tenga misericordia y se compadece de quien Él se compadezca, como está escrito en Romanos capítulo 9, 15 y 16. Yo considero que yo he caído, al igual que los que estamos aquí, pero muchos no lo saben, en la bienaventuranza de la que habla nuestro profeta David. Bienaventurado el hombre al que Dios no le ve conforme a sus hechos. Nosotros traíamos hechos vergonzosos hasta que conocimos esta gracia. Si ya estos hechos vergonzosos Dios nos los perdonó, quiere decir que ha tenido misericordia de nosotros. ¿O no es así? Padre. Y si Dios ha demostrado su misericordia para con nosotros y no nos ha visto según la carne, sino ahora según el Espíritu, ¿voy a andar yo según la carne? Yo deseo que hoy todos comprendamos de lo que se trata esto. Y como muchas veces se lo he dicho, esto no es una guachafa. Esto es algo serio. Dios se ha manifestado en este equipo evangelístico. Dios ha hablado en este equipo evangelístico. Y no estoy hablando de que por la palabra que sale de mi boca. Dios se ha manifestado aquí y ha dado demostración de su gloria y de su poder en este lugar. ¿O no es así? En estos 11 años hemos visto la gloria manifestada de Dios en varias oportunidades. No podemos decir que no ha ocurrido entre nosotros lo que ocurrió con Israel cuando Dios sacó de la mano de Moisés a los israelitas de la tierra de la esclavitud en la tierra de Egipto. No podemos decir que lo mismo que Dios hizo con Gedeón, que lo mismo que Dios hizo con Elías, con Eliseo, no ha ocurrido en esta congregación cosas similares.
No podemos exigirle a Dios que nos dé más señales. Si los judíos buscan señales, nosotros buscamos en la sabiduría. Y si Dios nos ha dado los misterios revelados y nos ha dado esta sabiduría, ¿cómo vamos a pisotear al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Haciendo lo que a nosotros nos venga en gana según la carne. ¿Podremos nosotros con Él? El Señor Cristo bendito desde los días de su carne nos enseñó a perdonar con la intención de conocer que su muerte era el sacrificio hecho por el perdón de pecado, una vez y para siempre. ¿Cuántas veces perdonó Cristo? Una sola vez para siempre. O sea, que ya no queda más ofrenda por el pecado. Esto quiere decir que no queda más sacrificio por el perdón de pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor que ha de devorar a los que se oponen, o sea, desobedecen a esta sana doctrina. Decimos que nuestro pastor es Dios, ¿sí o no? Y que la palabra esta es de Él. Y que Él mismo nos habla hoy cara a cara, como en un espejo. Nos está diciendo las cosas. ¿Y qué? Creemos que cuando estamos a solas no nos está viendo. Que en lo oculto podemos hacerle algo que Él no se dé cuenta. Es de saber también que hay leyes humanas y leyes celestiales. No podemos olvidar el perdón. ¿De qué se trata el perdón? Se dice del perdón que el perdón es la acción y el resultado de perdonar. Se puede perdonar, entre otras cosas, una ofensa, por ejemplo, un insulto, una pena, cadena perpetua, arresto domiciliario, una deuda, por ejemplo, económica, también en la indulgencia o la remisión de los pecados. Cristo, dice la Escritura, que nos redimió del pecado, ¿sí o no? O sea que no soy pecador entonces porque Cristo ya redimió de mi pecado. Pero voy a andar en Él. Si ando en Él, entonces Cristo no me ha perdonado. ¿Por qué? Porque todavía ando en Él. Porque María Magdalena, cuando fue perdonada de su pecado, ¿qué pasó? ¿Qué hizo María Magdalena? ¿Siguió en Él? ¿Siguió adulterando? ¿O dejó de hacerlo? Es precisamente lo que el Señor quiere de nosotros. Como está escrito en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Tenemos que entender que esto no es una guachafa, que no es que vamos como íbamos a misa en la católica, apostólica y romana, nos dábamos 3 golpes de pecho, nos confesábamos con el cura y salíamos a beber y a seguir haciendo el desastre que hacíamos. Aquí ya llegamos a los pies del Señor, no a los pies de un hombre. Aquí quien nos perdonó es el mismo Señor, no es un cura, un sacerdote, un pastor o un ministro. Aquí quien nos habla, quien nos dirige, quien nos enseña es Dios. Esto ciertamente se puede hacer más de 70 veces, como lo dice el Señor, pero jamás la confianza será la misma. Nosotros podemos perdonar. Podemos perdonar. ¿Qué pasó con Judas después que vendió al Señor? Pero su conciencia no le alcanzó para llegar a ver a Cristo a los ojos. Cada vez que lo miraba era peor, se avergonzaba mucho más. Tanto que la vergüenza no le dio y hasta se quitó la vida. No queremos que pase eso con los hermanos, ¿verdad? Queremos más bien que se arrepientan. ¿Pero de dónde? ¿De palabra? De corazón. De corazón. Porque el arrepentimiento de palabra, usted sabe cuántos hombres en todas las congregaciones van y se meten en playa, se meten en piscina, lo meten en una bateíta, lo meten en una pipa y entra un diablo y sale el mismo diablo.
Porque el diablo es la carne, con sus deseos y sus pasiones. O nosotros somos dioses en la tierra, o somos diablos en la tierra. Pero no podemos ser las dos cosas. Aunque el diablo, dice la Escritura, se viste como ángel de luz. Y así los falsos profetas se visten como ovejas. Y son lobos rapaces. También lo dice el Señor. ¿Acaso ustedes son eso? Porque por sus frutos los conoceréis. Y si alguno de ustedes hace alguna de estas cosas en contra de cualquiera de sus prójimos, déjame decirte que cuando te mires al espejo te vas a avergonzar de ti mismo. Porque eso eres tú. El que perdona es tu amigo y se hace tu prójimo a través de haberte perdonado, pero difícilmente te tendrá la misma confianza, pues el daño causado siempre estará en su recuerdo por haberlo hecho su víctima. No nos damos cuenta, yo no me daba cuenta de esto antes de conocer esta gracia. No nos damos cuenta el daño que causamos mentalmente a las personas. Mentalmente. Y esas personas viven con ese daño toda la vida. Pero aunque no lo crean, aún también el victimario vive con ese daño toda la vida. Por eso el Señor vino a salvarnos terrenalmente y a decirnos que nos apartemos del mal al bien. Para que verdaderamente la vida que tengamos en esta tierra, sea corta o sea larga, sea una bendición. Y no andar con la sucia conciencia como la traíamos, sino que sea limpiada con el agua pura, la cual es Cristo. Amén. No podemos agarrar esto y tirarlo a la basura. Esto es para nuestro propio bien. Para esto es la gracia del Señor. Comprender que hacer el mal está mal y que dejar de hacerlo está bien, por tu propio bien. Es necesario dejar de hacer el mal. Aún tenemos que luchar contra nuestros propios pensamientos. El pensamiento que nos desvía, que nos saca el pie de la rectitud de Cristo. Tenemos que dejarlo, tenemos que apartarlo. ¿Cómo se puede apartar? Hay uno fácil. Mira, cuando tú, hombre, miras y codicias a una mujer, tú puedes pensar que el Señor te dijo que aún en el pensamiento se comete un adulterio. Y entonces rectificas en el mismo instante y dices, Señor, verdaderamente perdóname. Y así sigues hasta que ya no lo hagas más. Hasta que veas que todas tus hermanas son eso, hermanas. Por eso se le llama hermanita, hermana, hermanita. Somos hermanos en Cristo, Señor nuestro. Porque Cristo, por medio de Cristo fuimos adoptados como hijos de Dios. Y de la misma manera todos los malos pensamientos que nos llegan, les suplico a cada familia de ustedes, no se saquen la piedra unos a otros. ¿Acaso no hemos aprendido que todos tenemos que pagarlo? Y que el que le causa mal a un hermano debe ponerse una piedra de río en el cuello y lanzarse al fondo del mar. Yo quiero ser perfecto. Y si alguien a mi lado no me deja ser perfecto, no tendrá que pagarlo. Porque el Señor dice también, hay de uno que se mete con uno de mis más pequeños. ¿O no lo dice también el Señor? Las personas confunden lo que Cristo dijo en los días de su carne. Perdona 70 veces a tu hermano. Ahí no dice solamente perdona 70 veces a tu hermano. Dice, si tu hermano llega arrepentido. Si no llega arrepentido, no se puede perdonar.
porque te lo va a volver a hacer. Y si tu hermano te hizo una falta y llegó arrepentido por esa falta y lo perdonaste y te hace otra y lo perdonaste y lo perdonáis más de 70 veces, pero ¿será igual la confianza? Nunca. Nunca, jamás va a ser la confianza igual. Además de que el que te hizo el mal tiene que pagarlo conforme a sus hechos. Idéntico. Ni más ni menos, sino lo justo. Así que no nos equivoquemos. Pues dice, si llegara a ti arrepentido, o sea que no lo va a volver a hacer. Porque el que llega arrepentido de corazón no vuelve a hacer la falta. No lo va a hacer. ¿Usted cree que si una persona llega arrepentida en verdad de corazón va a volver a hacer la falta? No. Por eso es que ahí está el perdón de Cristo. Porque cuando tú comprendes que Cristo hizo todo ese sacrificio de amor y se entregó por nuestros malos hábitos, por nuestros malos deseos, por nuestros pecados, entonces ya nosotros no volvemos a hacerlo, porque somos arrepentidos de corazón de toda aquella desgracia que hicimos por la falta de conocimiento, por la ignorancia que había en nosotros. Pero teniendo el conocimiento, si lo hacemos, ¿no sería peor el juicio de Dios? Porque está bien que uno lo haga sin conocimiento, pero teniendo el conocimiento. El apóstol Pablo, por ignorancia e incredibilidad, fue perdonado. Pero Pablo siguió persiguiendo a la iglesia. Se arrepintió de corazón. No siguió matando a los cristianos. Sin embargo, pagó conforme a sus hechos y fue decapitado. El arrepentimiento del victimario debe ser de corazón para que la víctima se olvide de tu mala acción y puede haber una reconciliación. ¿No han oído por ahí que dice el tiempo lo cura todo? Pero si el victimario está ahí y está metiéndole el dedo en la llaguita y está molestando, ¿usted cree que se pueda hallar el perdón? No. Es difícilmente, ¿verdad que sí? Porque todavía te duele la herida. Tienes que dejar reposar. Tienes que dejar tranquilo, como se dice, quieto lo que está quieto. Para que la persona que ya te ha perdonado, porque si cometiste una falta y no se te llevó o no se te lleva a prisión, ni te hace pagar según las leyes humanas, porque según el amado apóstol Pablo, ¿cómo vamos a llevar a las leyes humanas a juzgar entre los injustos las cosas que deben ser más bien juzgadas con justo juicio? No estamos aquí en el medio de los dioses y en el medio de los dioses Dios juzga. No está juzgando Dios hoy a todo el que ha hecho algo similar. Esta palabra no va a volver atrás vacía. Esta palabra es prosperada para lo que Dios la ha enviado. Es para que nos pongamos todas las pilas. Entonces dice, el arrepentimiento del victimario debe ser de corazón para que la víctima se olvide de tu mala acción y puede haber una reconciliación. El tiempo lo cura todo. Vamos a darle tiempo al tiempo. Si el victimario persiste en el mal y cree que le hay que perdonar por la palabra de Dios 70 veces 7, caerá en el error de la ignorancia del conocimiento de la gracia de Dios. Pues está escrito, el sabio ve el mal y se aparta. Yo por lo menos me aparto del mal. ¿No creen ustedes? Te perdono, no ha pasado nada, pero si te puedo evitar, te evito. En lo que yo te pueda ayudar, te voy a ayudar. Pero no te voy a tener la misma confianza. ¿O sí? ¿Ah? Pierdes la confianza. Por eso este estudio no solamente es
para el perdón de la persona, la víctima, para que perdone, sino también para que el victimario se ponga las pilas y no haga lo que le va a traer desgracia a su vida. Porque tú no puedes estar en gracia y vivir en desgracia. La gracia es el conocimiento del perdón y el amor de Dios. No podemos tirar eso a la basura. ¿O acaso Dios le ha dado perlas a los cerdos? También el Señor dijo que es mejor no hacer el mal. ¿No dice el Señor eso? ¿No vino el Señor es para que hagamos el bien? Mira cómo está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 26. Porque Dios envió a Cristo para bendecir todas las familias de la tierra y que cambien del mal al bien. Esa es la promesa del Mesías. Esa es la promesa de la bienaventuranza. Esa es la promesa de la bendición. Por eso es que somos los bendecidos, porque recibimos que Cristo, por el amor de Dios, fue derramado su sangre para perdón de nuestros pecados, y que vivamos nosotros una vida en Cristo. Una vida en Cristo será vivir en la fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, lascivia, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería y borrachera. ¿Será eso una vida en Cristo? Miren, no seamos hipócritas. Una vida en Cristo es empezar a hacer el bien, vivir bajo su bien, vivir bajo su manto, su cobertura angelical, apartarnos del mal. Y no podemos decir que en 11 años no hemos oído esto. Ay, yo no había oído esto y por eso hice otra vez el mal. No seamos hipócritas. Hiciste el mal conociendo el bien. El bien y el mal. ¿Ah? Ananías y Zafira no se arrepintieron. No se arrepintieron. Porque tal vez una ofrenda contra el Hijo de Dios, pero una ofrenda contra el Espíritu Santo es grave. ¿O es que el Espíritu Santo no está aquí en vosotros? ¿Cuántas veces les he dicho que si me meto con ustedes, me meto con Dios? O sea que si ustedes se meten con uno de estos, de los más pequeños de Dios, no se están metiendo con Dios. O eso nada más es para mí. Entonces, uno de nosotros que se meta con otro de los miembros de esta iglesia, se está metiendo es con el mismo Dios. Y le está faltando el respeto al mismo Dios. Si un hombre de aquí codicia a una hermana que tenga pareja dentro de la congregación o fuera, está adulterando. Y está faltando al 9º mandamiento, al 10º mandamiento. ¿O no es así? También el Señor dijo que es mejor no hacer el mal, pues hay muchas advertencias sobre por qué no hacer el mal, tales como: si uno de tus miembros es ocasión de caída de la gracia de Dios, córtalo, échalo de ti, pues es mejor andar sin uno de tus miembros y entrar en el reino de los cielos que con todos tus miembros ser echado en el fuego. ¿No dice eso el Señor? Y cuando está hablando de uno de los miembros, ¿qué cree usted que está hablando? ¿De uno de los miembros de mi cuerpo? No, uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Que todos nosotros aquí comparecemos ante el tribunal de Cristo y todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que si uno de estos miembros hiciera de la gracia del Señor una burla, ese miembro sería expulsado más bien del cuerpo antes que todo el cuerpo caiga con él. O una manzana podrida no podrirá todas las manzanas. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, oyó que Aarón y su hermana altercaban contra Moisés, ¿qué hizo el Señor? La sacó de la congregación por 7 días con una lepra. María. Pero vino Moisés y oró al Señor
Porque había misericordia en el corazón de Moisés. Pero Dios justo y recto ya le había dado su castigo. Y el otro se medio salvó por el propósito de Dios con él. Pero Moisés oró a Dios y todavía así tuvo 7 días que no pudo entrar en la congregación. Creemos nosotros que si Dios hizo eso con ellos, no va a ser lo mismo con nosotros. Por favor, esto no es una guachafa. El mundo entero está gritando, estamos en los últimos tiempos. El mundo entero está gritando. Mira, el mundo, no estoy diciendo la humanidad, el mundo entero. Hay temblores, hay terremotos, hay maremotos, hay tsunamis, hay caídas de hielo del cielo, de pedazos de un talento. O sea, las cosas las estamos viendo y estamos creyendo que esto es un juego. Esto no es un juego. Las iglesias están corriendo, todas están corriendo en una buena carrera, en la buena carrera de la fe. Y solamente gana una. No van a quedar empatadas. Va a ganar una. Nosotros no podemos permitirnos hacer el mal, ni permitir que los miembros de esta iglesia vivan para eso. Nos están dañando. O que el sacrificio de cada uno de ustedes que los trate de hacer bien no cuenta. Lo que cada uno de ustedes se está esforzando, pagando pasajes, viniendo hasta aquí, yendo hasta la vereda, metido en las escrituras, el tiempo que están gastando para servirle a Dios, para que venga otro miembro a dañarle su tiempo. El tiempo perdido. Hasta los santos lo lloran. Entonces esto no es una guachafa. Esto no es una guachafa, esto es algo serio. Yo quiero llegar a la meta y llegar a la meta con mi frente en alto. Yo quiero llegar a la meta y llegar a la meta para agarrar mi premio. El premio del supremo llamamiento de Dios. Y aunque no lo crean, los amo a ustedes como ustedes no tienen idea. Y los perdono en todo porque el Señor me enseñó a perdonar. Pero si yo me veo en la obligación, como a Samuel cuando le dijo a Saúl que fuera y todos los que capturara fueran muertos, yo no dudaría. Que el Señor no nos ponga a la prueba. Le suplico todas las noches y en toda hora y en todo momento a Dios por cada uno de ustedes. Literalmente, yo duro muchas horas en orar solamente por nombrarlos a todos. Porque así está escrito en el libro de los que están inscritos en el reino de los cielos, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Y considero que cada uno de ustedes y aún sus familiares que ni siquiera vienen a la congregación, por ellos también oro. O sea que ese sacrificio mío de acostarme o terminarme durmiendo a las 3 de la mañana no vale la pena. Cuando Dios le dio a Gedeón ganar la batalla de los moamitas, él gritó: ¡viva Dios y Gedeón! O sea, se le da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y estoy preparando un estudio con respecto a eso. Porque tenemos que ser agradecidos unos con otros. Y ver el sacrificio que cada uno de ustedes hace por esta congregación. Cuando nosotros causamos un dolor, no le causamos un dolor a la víctima, sino a toda la congregación. Porque toda la congregación se convierte en víctima de aquel que hizo la maldad. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Y hay muchos que están haciendo sacrificio por ayudar a este ministerio, por ayudar a este cuerpo de Cristo. Y trabajan y se esfuerzan. Nosotros tenemos que ser agradecidos con cada uno de estos miembros. Y no podemos darnos el lujo de faltarles el respeto a ninguno de los miembros para hacer molestar a Dios y para que Dios nos oiga en nuestras oraciones, para que Dios aparte su oído, para que aparte su mirada de esta congregación. Yo no quiero eso, no sé ustedes. Yo quiero que cuando ustedes oren a Dios, Dios les responda antes que ustedes terminen la oración.
Y para eso estoy luchando. Para eso me sacrifico todos los días de mi vida. Desde que conozco esta gracia. Debe tener algún valor. Si no lo es para mí, que lo sea para ustedes, pues. Porque lo que ustedes hacen, yo también lo valoro. Por eso yo cada cierto tiempo yo pido perdón a la amada. Yo cada cierto tiempo le recuerdo las bendiciones a la iglesia. Y de lo importante que son cada uno de los miembros de este cuerpo para que las cosas funcionen como deben funcionar. Y no perdamos el tiempo. Porque el tiempo perdido, como está escrito, que si nosotros con justo juicio juzgamos a los incrédulos por la palabra, ¿cómo no mucho más juzgamos con justo juicio a los llamados creyentes? ¿No debiéramos de juzgar con justo juicio a los que están aquí? Si juzgamos a los incrédulos, ¿cómo no juzgar más con justo juicio a los que estamos aquí? La palabra es el fuego de Dios. Muchos piensan, no, Dios lo va a tirar en una paila de fuego, en el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermanito, miren, la sucia conciencia no te deja vivir. Como les dije hace un rato, a Judas lo llevó hasta la muerte. Por eso es muy importante que entender que esto se trata de una limpia conciencia. Mantener la conciencia limpia delante de los hombres, primeramente delante de Dios. ¿Y dónde está Dios? En nosotros. Entonces sabete que no te podéis esconder de Él. Que lo que tú pienses, Él lo piensa. Que lo que tú ves, Él lo ve. La palabra es el fuego de Dios. Y ella no se le escapa a nadie por ocasión de la conciencia. He aquí, hermanos, hemos alcanzado conocimiento sabiendo que el bien está en el espíritu y el mal en nuestros deseos carnales. ¿Acaso no podemos diferenciar entre los deseos de la tierra y los frutos del espíritu? ¿Sí podemos diferenciar eso? Yo te apuesto que yo les pregunto lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, y en esta congregación, en las otras de pronto no se lo saben, pero en esta congregación todos se lo saben. Porque muchas veces hemos repetido incansablemente que los deseos de la carne son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgía y enemistades, y lascivia. Y que los frutos del Espíritu es en toda bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, amor. Entonces, ¿cómo podéis andar según la carne si conocéis la diferencia entre el bien y el mal? ¿Sí comprendemos? Y de eso es que se trata, por eso es que estamos aquí. Porque si no sigamos la vida como la vivíamos, se trata de ser transformados, de cambiar del mal al bien. De eso se trata. Por eso estamos aquí. Y que el mal que hacemos, así consigamos el perdón de la víctima, lo vamos a pagar, porque Dios no hace acepción de personas. No importa, Dios me perdona. Mira, Cristo le rogaba a Dios. Dios es tremendo. No conocen a Dios. Piensan que no, Dios es amor. Mi hermanito, Dios también es fuego consumidor. No, Dios me perdona. Ay, hermanito, usted no conoce a Dios. En Deuteronomio 32:39 dice, yo soy, y no hay dioses conmigo que te puedan librar de mi mano. Yo soy el que hiero y yo soy el que sano. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Por eso dice el amado apóstol Pablo, ay del que caiga en las manos del Señor. Como está escrito en Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia, ¿qué es injusticia? Los deseos de la carne.
recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Mire, sea quien sea, va a pagar. Recordemos que Cristo, según Hebreos capítulo 5, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y usted cree que si usted es un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, no va a recibir los palos? ¿Cree que se le va a poder escapar a Dios? Vamos a recibir más palos que una gata ladrona. Así que, ¿para qué estoy aquí yo? Perdiendo el tiempo. No, le estoy diciendo a ustedes que recuperemos el tiempo perdido. Porque no sé si lamentable, pues sería la palabra idónea. Creo que no. Sino que Dios no dijo la salvación es tuya. No, sino la salvación es de Cristo y por Cristo. O sea, los miembros del cuerpo de Cristo. O sea, es un pueblo. Ustedes sin mí no pueden, ni yo sin ustedes. Fuera más fácil si fuera individual. Pero Dios no nos la va a poner fácil, porque la idea principal es amarnos uno con otro. ¿Y cómo yo te voy a decir que te amo y te estoy haciendo el mal? Sería hipócrita de mi parte. Si yo me meto con uno de tus hijos, si yo me meto con uno de tus familiares, si yo me meto con uno de tus amigos, ¿no pelearías por ellos contra mí? Dios quiere más bien que tus hijos, tus familiares y amigos se unan más bien en amor por Cristo Señor nuestro. Que no haya más discrepancia, sino más bien humildad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Ese amor, misericordia de Dios entre nosotros. ¿Se lo vamos a poner más difícil a los hermanos o se lo ponemos más fácil? ¿Podremos nosotros con Dios? ¿Podremos escapar de Él? En ninguna manera. Está escrito que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Mira lo que está escrito en Hebreo. Esto no es para cualquier iglesia. Presten bien atención a esto. Hebreos capítulo 6, 4 al 6. Porque es imposible, oído, la palabra es imposible, ¿qué quiere decir? Imposible, que no se puede. Que no se puede, ¿no? Que no se puede, ¿verdad? Entonces mira lo que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, si tú dices, yo estoy según la ley, estás en el segundo nivel. Pero ya cuando estás en la gracia, estás en el nivel superior. Pablo está escribiendo esto y le está hablando a los que están bajo la gracia. O sea, a los que ya tienen el conocimiento que eres el apóstol de gracia, a los que tienen a los que lo reciben a él como el último de los apóstoles, el enviado por Dios para traer el mensaje a los gentiles, o sea, el que está con él y la gracia que Dios envió. Para eso, para ello escribió Pablo esto. Esos son los que pueden entender. Porque desde Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, en la doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Entonces en el 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, yo he sido iluminado, no sé ustedes. De la misma manera. Porque esta gracia es la luz de Cristo. Fueron iluminados y gustaron del don celestial. Esto es un regalo del cielo, ¿sí o no? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mientras por ahí están en las congregaciones esperando que el Espíritu Santo venga a ellos, aquí ya está en nosotros. ¿Usted va comprendiendo? Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Será buena esta palabra? Donde no hay diablo, donde no hay pecado, donde Cristo es el todo por el todo, donde estamos reunidos juntamente con Dios. ¿Será buena esta palabra? Así que, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de los siglos venideros. Mira, yo les voy a explicar algo a ustedes. En el año
el 21 de diciembre del 2012 quedó el cielo pasado. Así un cielo nuevo y una tierra nueva se creó en ese tiempo. Y entraron los siglos venideros, de los cuales Pablo habla. Porque del 2013 para acá, después del 21 de diciembre del 2012, cuando entró 2013 para acá, entraron los siglos venideros. Y entraron las revelaciones y llegó el Espíritu Santo. Y Dios mismo está en su pueblo corrigiéndolo y llevándolo desde el 2013 para acá. Pablo está hablando aquí de nosotros. Y recayeron, oído aquí, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Ustedes creen que si uno de nosotros cae en desgracia, o sea, que anda según la carne y no según el Espíritu, exponiendo a Cristo y a la burla este ministerio, puede arrepentirse y puede haber perdón de sus pecados? Si ya los pecados fueron perdonados, ¿qué pecado se les va a perdonar ahora? No vamos comprendiendo. Voy a leer el 5 y el 6. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, a burla. Si nosotros que estamos aquí hiciéramos una falta, ¿no se burlarían los demás de nosotros y dirían, mirá, y que el Espíritu Santo está en ellos? ¿No se burlarían de Cristo? ¿No debiéramos entonces nosotros andar más rectamente? De presentar nuestro cuerpo con un sacrificio aún mayor. De que más bien la gente diga, verdaderamente estos son los hijos del Dios viviente. No es lo que se requiere. No es por eso que estamos aquí. Como está escrito en Hebreos capítulo 10, 26 al 31. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, tenemos nosotros el conocimiento de la verdad. Ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Qué otro sacrificio va a hacer Cristo? Así que ya lo hizo. ¿Cómo podemos andar entonces en el pecado si nosotros, ya Cristo murió por nuestros pecados? ¿Usted está comprendiendo de lo que se trata aquí? Si no, entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es la gracia, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuáles son los adversarios? Los que se oponen a esta sana doctrina, los que no hacen conforme a la verdad del Evangelio. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y lo pusiera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Miren, cometer nosotros una falta aquí es pisotear la sangre de Cristo. Cometer uno aquí una falta a los hermanos es hacer de Cristo o de este ministerio una burla. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Usted quiere caer en las manos del Dios vivo? Entonces, papá aquí nos está advirtiendo cómo debemos de comportarnos.
como está escrito en Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿con más qué? Diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, a obedecer la gracia del Señor. No sea que nos deslicemos. Pongámonos la pila, ¿verdad? Porque los tiempos son cortos. Y como estamos viendo la situación a nuestro alrededor, creo que cada día va más corto. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Esta salvación usted cree que ha sido grande? Oír esta gracia, verdaderamente, miren, yo me pongo a oír enlace o cualquier otro Programa. y no lo tolero. Oigo oír en estos días, habían dos hombres y yo me acerqué a saludarlos y estaban hablando de la palabra y entonces empezamos a contender con respecto a la palabra y llegó y se sumó otro más. Cuando les dije, yo viendo en lo que estaba aconteciendo, clamé a Dios y le dije a mi papá que nos diera la sabiduría que necesitábamos para que porque lo que estaban hablando era grave. Y entonces papá abrió mi boca y les dijo, ¿acaso no teméis a Dios? Ustedes desean ser sabios, pero no conocen el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Entonces, ¿cómo podemos decir que Cristo nos juzgaba antes de morir? Porque de eso se trataba. Estaban diciendo que Cristo no juzgó en el momento que perdonó a María Magdalena. Si eres el justo juez, no en ese momento ni ahora, desde el principio hasta el final, es el justo juez. Siempre, cuando se manifestó por el Padre, cuando se manifestó por el Hijo y cuando se manifiesta ahora por el Espíritu Santo. Es el único juez verdadero. Y por eso nosotros debemos aquí de juzgar con justo juicio. Aquí no condenamos a nadie. Aquí la gente se condena sola. Aquí le decimos por la palabra de Dios lo que debemos o no debemos hacer. Pero cuando nosotros desobedecemos y hacemos lo que no debemos, estamos siendo ya condenados por nosotros mismos. Y nuestra conciencia nos delata. ¿O no es así? Por eso tenemos que mantener una limpia conciencia. De eso se trata. Porque cuando tú tienes una limpia conciencia, entonces estás reconciliado con Dios que mora en vosotros. Entonces está escrito en Hebreos capítulo 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia andemos a las cosas que hemos oído. Atendamos a las cosas que hemos oído. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue el Señor que dijo, si tu ojo, tu mano o tu pie te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. ¿O es un invento de nosotros los hombres? El mismo Cristo lo dijo. No fue confirmada por los que oyeron, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Pablo oyó la palabra del Señor en el tercer cielo, el paraíso, y nos ha traído a nosotros las buenas nuevas de nuestra salvación. El perdón que Cristo nos enseña es a que seamos el prójimo de los demás. El prójimo de los demás. O sea, el prójimo no hace mal a nadie. Y ese es el mejor perdón que tú puedes tener. Alguien te puede dar su perdón, pero no creas que lo va a olvidar. Le ocasionaste un daño. Y a veces los daños son irreversibles. Y la confianza
es difícil volverla a ganar. Por eso es mejor, el sabio ve el mal y se aparta. Así que sigamos en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Le pido al Dios de la gloria y Padre de misericordia, en su gran amor con que nos ha amado, que nos dé la sabiduría para que nosotros no tengamos nunca que pedir perdón, sino que al contrario, más bien seamos alabanza y gloria de Dios. Que todo el mundo que nos trate, más bien digan, hey, los benditos de Dios, que estén orgullosos de nosotros, que digan ellos mismos, bendito el que viene en el nombre del Señor, que reconozcan por sus propios labios que somos benditos y benditas de Dios. ¿Usted va comprendiendo? Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, gran príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Amén, los recibo. En el poder de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito y para la gloria del Dios y Padre eterno. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y que el ángel de Dios acampa a su lado. Que Dios hoy mismo abre las puertas y ventanas de los cielos y le derrama hasta que sobreabunda y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Porque es justo amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén, lo recibo. Para la gloria de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Abba Padre. Gracia y paz. Ángeles, con todos ustedes amados. Amén. Amén.